Hola gente, ¿cómo andan? Miren lo que tengo acá. Así es, la tan famosa Steam Deck. No perdamos más el tiempo y vamos con el review. La caja, apenas la recibimos, es bastante básica, de cartón común y corriente. Apenas la abrimos, lo primero que nos encontramos es este papel, donde nos indican que el primer arranque debe ser enchufado a la corriente y para qué sirven los dos botones de los costados del Steam Deck, así como también dónde va la micro SD. Luego tenemos lo que es la consola, que viene dentro de una bolsa de plástico, y la caja donde viene el alimentador de corriente y el manual. El alimentador de corriente, para abaratar costos, no me lo mandaron, pero cualquier transformador de entre 45 y 65 watts le va bárbaro a la consola para cargarla. Acá podemos ver el manual, que como digo siempre, ¿quién lee el manual? ¿Quién lo lee? Vamos, seamos sinceros, ¿quién lee el manual? Y finalmente la más deseada. Como pueden ver, el estuche viene envuelto en esta bolsa plástica, como dije anteriormente. Retiramos el plástico y lo siguiente es retirar este cartón. A algunos les sale bárbaro esta parte, no es mi caso, lo destruí. Como verán, viene precintada. Hay que cortar ese precinto para poder finalmente abrir el estuche y encontrarnos con la consola. Y voilà, acá está. Apenas la retiré del estuche se siente su peso y su tamaño considerable, sobre todo para ser una portátil, y su excelentísima calidad de construcción y materiales, que más allá del precio, al sostenerla, te das cuenta que es un producto premium y también es mucho más cómoda y ergonómica que, por ejemplo, una Nintendo Switch. La consola posee los botones que conforman lo que sería el mando de la misma. Del lado derecho tenemos los Y, X, B y A, el stick derecho, uno de los botones de opciones dentro de los juegos, el trackpad que servirá para desplazarnos, sobre todo en el modo escritorio, y el botón para ingresar rápidamente a la configuración de la consola. En tanto que del lado izquierdo contamos con las teclas de dirección, el otro botón que brinda opciones dentro de los juegos como mapa, pausa, etc., el stick izquierdo, otro trackpad que luego veremos su uso y el botón Steam que abre las opciones de Steam una vez estemos utilizando la consola. En la parte superior nos encontramos con los botones de volumen, el botón de encendido, una entrada auxiliar para conectar auriculares y el puerto USB-C, donde la enchufaremos para cargarla. Además de una rejilla de ventilación por donde expulsará el calor que genere la consola al estar en funcionamiento. También contamos a ambos lados de la parte superior los L1, L2, R1 y R2, y en la parte posterior nos encontramos con la rejilla de ventilación por donde ingresa el aire y los R4, R5 y L4 y L5. Desde la web del fabricante podremos ver las prestaciones técnicas de la consola. Es decir, que posee un procesador APU AMD de 7 nanómetros, Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos de entre 2,4 y 3,5 GHz, 16 GB de RAM LPDDR5, capacidad de almacenamiento de 64 GB, 256 GB y 512 GB, una pantalla de 1280 x 800 píxeles RGB, pantalla LCD IPS con laminación óptica para mejorar la legibilidad de 7 pulgadas en diagonal con un brillo de 400 nits, una tasa de frecuencia de 60 Hz y es táctil, además de poseer sensor de luz ambiental. Su conectividad es Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz. Posee una batería de 40 vatios hora, dándonos una posibilidad de juego de entre 2 y 8 horas. Y además acepta micro SD UHSI compatible con SD, SDXC y SDHC. La consola también posee conectividad externa para mando y pantallas a través del USB-C compatible con modo alternativo DisplayPort 1.4 hasta 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, utilizando un USB 3.2 generación 2. Y con respecto al audio podemos ver que tiene canales estéreo con DSP integrado para una experiencia de sonido envolvente, micrófonos con matriz de micrófono dual, y toma de auriculares y micrófonos de 3,5 milímetros. Además de tener la capacidad de reproducir el audio a través de Bluetooth 5.0 para auriculares que sean inalámbricos. Además podemos ver que la consola mide 298 milímetros de ancho, 117 milímetros de alto y 49 milímetros de espesor y pesa aproximadamente 669 gramos. Acá les quiero mostrar la diferencia de tamaño que tiene con la Nintendo Switch para que se den una idea lo grande que es. Una vez que iniciemos y hagamos la configuración inicial, nos pedirá que ingresemos con nuestro usuario y contraseña de Steam, y al hacer esto ya tendremos acceso a la interfase de la consola. Siempre les recomiendo tener la consola actualizada, tanto el SteamOS
como el BIOS de la propia consola. Valve le pone mucho amor a la consola y va alargando actualizaciones constantes para ir mejorando cada vez más su rendimiento. Algo destacable de la consola es su sistema operativo, el SteamOS, que funciona bajo Linux y es muy sencillo e intuitivo de utilizar. Además de que está 100% adaptado para ser utilizado con mando, como los que lleva esta consola. Otra cosa a su favor es que la pantalla es táctil, por lo tanto brinda una mayor accesibilidad a la hora de utilizarla. También podemos pasar a un modo escritorio donde tendremos una mayor versatilidad con la consola y acá es donde podremos instalarle diferentes programas y utilizarla cual si fuera la PC de nuestra casa. En la parte de la configuración de la consola podemos explorar varias opciones, como limitar los FPS, reducir la potencia de la GPU, todo para lograr una mejor optimización de la batería. Sin embargo, y una opinión personal, es que utilizarla con toda la configuración al palo es algo que no tienen que dejar pasar y no importa si la batería dura un poquito menos, pero la fluidez es mucho mejor. Y una cosa a aclarar es que no todos los juegos que están en nuestra biblioteca de Steam son compatibles con la consola. Y si bien actualmente hay más de 1000 juegos compatibles con Steam Deck, para ver qué juegos funcionan y qué juegos no, veremos que abajo a la derecha de cada portada del juego hay un icono. Si es verde es totalmente compatible. Si es naranja o amarillo, algo tendrá el juego que no sea 100% compatible. Podemos decir que es en un 80-90% compatible, como por ejemplo puede suceder que la consola te aclare que en este juego puntual, con icono amarillo, los textos salgan muy chicos y se dificulte la lectura. Y finalmente, el otro icono que nos aparecerá es que directamente el juego no funcionará en la consola o no será realmente compatible o cómodo de utilizar en el Steam Deck. Bueno, ahora vamos con mi opinión 100% personal, porque todo lo demás estaba pago, entonces tenía que hablar bien de la consola. Nada, mentira. Con respecto a su tamaño, puedo decir que se agradece la comodidad y lo ergonómico de la consola. Pero sí es cierto que no se la puede estar sosteniendo en el aire mucho rato, ya que se te terminan cansando los brazos, así que lo mejor es tratar de buscar algún apoyo para poder disfrutarla mejor. Después, un tema que es por ahí un poco incómodo, si se quiere, es el ruido que hace la consola, sobre todo en juegos más demandantes, donde al expulsar más calor, no vas a poder estar jugando en la cama con alguien que esté intentando dormir al lado tuyo, salvo que duerma como un tronco, pero no te recomendaría que lo intentaras en la mayoría de los casos. Y haciendo referencia al punto anterior, hablemos de la temperatura de la consola. Tengo que decir que se calienta, y esa es la verdad. No es un calor insoportable o que tengas que soltar la consola y no puedas seguir utilizándola, pero se siente cuando levanta temperatura. Quizás en esas tardes donde hacen 45 grados a la sombra, y lo mejor es que dejes un rato la consola y te metas a la pileta. Pero de todos modos, en ningún momento la consola va a levantar tanta temperatura como para que te sea incómoda seguir utilizándola. Es decir, se calienta, pero se puede seguir utilizando perfectamente. Otro punto muy importante y muy a destacar de la consola es que es una mini PC portátil. Es decir, que perfectamente la podemos formatear e instalarle, por ejemplo, Windows 11. Lo que nos va a permitir abrir un abanico importantísimo de más juegos que no están solamente en Steam. Por ejemplo, Blizzard, Epic Games, emuladores, que no es poca cosa, y además instalarle juegos de dudosa procedencia. Tengo que reconocer que Steam ha dado un salto a la portabilidad alucinante con esta consola, permitiéndonos realizar más de lo que hacíamos con la Switch, estar jugando en la PC e irnos a otro lado y continuar jugándolo en el baño, por ejemplo, es muy cómodo. Cuidado que no se te calambren las piernas. También tengo que decir que la consola llama la atención de cualquiera que la ve. Seguramente en países del primer mundo como Dinamarca, donde la configuración está seteada en fácil, vos puedas ir con la consola en el transporte público, yendo a la universidad, yendo a la escuela, yendo al trabajo y va jugando lo más bien sin ningún problema. Pero, y haciendo alusión al título de este video, si estás en Argentina, donde la configuración está en difícil, mi recomendación es que trates de usarla en los lugares donde más seguro estés. Por lo tanto, no te recomendaría utilizar la consola en el transporte público, salvo que quieras pelear por tu vida. La consola lo vale, sí, pero creo que tu vida vale más. Bueno gente, hasta acá la review del Steam Deck. Espero que les haya gustado y que también saque de un par de dudas a aquellos que estaban dudando entre comprarla y no comprarla. No se olviden de suscribirse y nos vemos.